En videos difundidos en redes sociales aparece el exministro Carlos P. sometiéndose a una presunta prueba del polígrafo. En la grabación, Carlos P. se refiere al caso Petroecuador y a Jorge Glass. Jorge Glass rechazó el video y aseguró que se trata de endolar su gestión. Dijo que el pueblo se va a castigar en las urnas a quienes están detrás de estas acciones. Por su parte, el presidente Rafael Correa cuestionó los videos divulgados en red y aseguró que intentan destabilizar al régimen. En lo internacional, alarma en Francia tras el ataque de un hombre armado con un machete. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo La Noticia, emisión estelar. Varios videos en los que aparece Carlos P. fueron difundidos a través de redes sociales. En la grabación, Carlos P. se refiere al caso Petroecuador. Los denominados Capaya Leaks empezaron la mañana de este viernes. En las primeras emisiones aparece Carlos Pareja Yanuseli, exgerente de Petroecuador, en una prueba del polígrafo. La prueba está a punto de comenzar, por favor no se muevas. En el primer capítulo, Capaya hace referencia directa a quien según él manejaba Petroecuador. En Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no tenga el visto bueno o no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Absolutamente nada. En el segundo capítulo se refiere a la creación de empresas offshore en Panamá y en él Pareja anuncia que quien abrió dichas empresas para Alex B. también lo hizo para Merizalde. El doctor Frank Charbon abre la empresa Johanna Investment Corporation al señor Alex Bravo. Doctor Frank Charbon, el mismo que está aquí, el mismo, abre Horgan Investment Inc. a Pedro Merizalde Pavón. ¿Con qué calidad moral este señor? ¿Es donde está los papeles de Panamá? Sí, los papeles de Panamá. ¿Con qué calidad moral este señor puede acusar del mismo delito? Pareja Yanuseli menciona a quienes serían los supuestos hombres protegidos. Protegido, el caso de Merizalde, pues no puede estar más, está más claro que el agua. ¿Y quién lo protege? Jorge Glass, pues. Porque si cae Pedro Merizalde, cae Odebrecht, Comercio Internacional y todo. En otro video se refiere a las supuestas pérdidas que tendría la petrolera ecuatoriana. Wilson Pastor le dice a Jorge Glass que estábamos perdiendo $4 por barril en la venta con Petrochina. Si usted multiplica 700 millones de barriles por $4, estamos hablando de $2.800 millones de pérdidas. Anuncia también los términos en los que se había realizado las preventas petroleras. El pecado es hacerlo directamente con Petrochina, sin concurso. Ese era el pecado. Y el pecado más grave, que eso comprometía el petróleo de toda la administración que venía. En otro video explica que Petroecuador habría firmado contratos por $600 millones con Odebrecht. Odebrecht en Petroecuador, yo no sé en otras partes, porque sé que tiene otras horas, pero en Petroecuador solamente en este gobierno tiene más de $600 millones en contratos. En la cuenta de Twitter donde están colgados estos videos, se anuncia que habrá más en las próximas horas. En Quito informó Andrea Valareso. El presidente de la República, Rafael Correa, cuestionó los videos divulgados en las redes donde aparece Carlos P., exministro de Hidrocarburos, sometiéndose a una aparente prueba del polígrafo para responder a preguntas relacionadas al caso Petroecuador. Héctor Romero nos amplía el tema. Fue en el segundo Consejo de Autoridades del Ejecutivo, gobernadores, jefes y tenientes políticos, en donde el presidente de la República, Rafael Correa, dio a conocer la grabación donde Carlos Pareja, exministro de Hidrocarburos actualmente prófugo por los supuestos actos de corrupción en Petroecuador, era sometido al polígrafo en el exterior. Ahí sale Carlos Pareja Yanuseli con ese polígrafo, y todo lo que se hacía
en el sector petrolero se comunicaba a Jorge Glass. Sí, primeramente no es verdad. Segundo, probablemente lo que se comunicaba era el contrato. La coima, este sinvergüenza nunca la comunicó, porque estoy seguro que jamás se hubiera tolerado. Conozco bastante bien al compañero Jorge Glass y meto mis manos al fuego por el vicepresidente, compañero. También cuestionó a los periodistas que entrevistaron a Pareja. Y no le preguntan sobre las coimas, sobre lo que robó, no le preguntan sobre Charlie Pareja Cordero. Esto es lo que se nos viene en los próximos días. No se preocupen, estamos preparados, los guerreros digitales, a vencer en la batalla en la red. Demostrar que este tipo está vendido a los Isaías. Los Isaías están detrás de esto. Denunció el encuentro que habría mantenido Pareja y los hermanos Isaías los primeros días de enero. Miércoles 11 de enero, en Miami, se reunieron en la casa de Roberto Isaías, Carlos Pareja Yanuseli con Roberto y William Isaías, para venderse a los Isaías. Hermano, el gobierno me está persiguiendo, no me ha enjuiciado, ¿qué hago? Nosotros tenemos el apoyo, te conseguimos asilo, pero tú te prestas a nuestros fines, desprestigiar al gobierno, a Jorge Glass, para hacerles perder las elecciones del próximo 19 de febrero. El jefe de Estado cuestionó la personalidad del exministro de Hidrocarburos. Efectuó un llamado a la ciudadanía. Cuando vean a este psicópata delincuente, Carlos Pareja Yanuseli, sepan aquí, en la frente, léanle, prófugo, delincuente, empleado de los Isaías. Este tipo se droga, no en el sentido malo, se toma muchas pastillas, medio desequilibrado. Se lo digo porque viajaba junto a mí, ¿quieres este somnífero? No, yo no tomo esas cosas, pero este sí tomaba. Se toma una de esas cosas y ya pasa el polígrafo. Es todo un show. Y mediante comunicado de prensa, Roberto Isaías Dazún, entre otras cosas, dice: señor presidente Rafael Correa Delgado, seré breve. Ya basta, deje de mentir, estoy harto de recibir sus ataques llenos de mentiras y calumnias. Lo invito a probar las falsedades que ha dicho en su cuenta de Twitter sobre una supuesta reunión de su ex ministro y hombre de confianza, Carlos Pareja Yanuseli, en mi casa. Eso no ha ocurrido jamás. Informó Héctor Romero. De su lado, el candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, rechazó las acusaciones que circulan en las redes sociales relacionadas al caso Petroecuador. Una vez más, les repito, soy el funcionario probablemente más auditado de toda la historia del Ecuador. Y qué bueno que así sea. Ojalá que todos los candidatos pudieran decir lo mismo, pudieran poner frente a la ciudadanía auditorías patrimoniales y una investigación internacional que ya no sé por cuántos países va, tratando de ver si me encuentran algo, que sigan buscando, no van a encontrar nada porque no hay nada. No vamos a perder el tiempo en circos, en sainetes, para eso hay los shows televisivos que pueden satisfacer ese tipo de contenido para los que lo requieran. No cuenten con nosotros para eso. Rumbo a las urnas 2017. El candidato a la vicepresidencia por la Alianza Sumac, Andrés Páez, se pronunció sobre el tema. Escuchemos sus declaraciones. Mientras tanto, amigos, les informamos que Guillermo Lasso recorrió Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, con sus ofrecimientos de campaña. Veamos. Al ritmo del carnaval de Guaranda llegó el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, donde se dirigió a la multitud anunciando que no subirá el costo del cilindro de gas. Ustedes podrán cocinar en la cocina de gas si les place. No vamos a subir el precio del cilindro de gas. En la Plaza Roja, donde se concentraron sus coidearios, dijo que llevará a efecto un proyecto crediticio para el agro. Del campo vamos a dar crédito a 30 años y al 1% de interés a los pequeños agricultores y ganaderos. Para los jóvenes anunció que si llegara a Carondelet podrían escoger su carrera. Vamos a cerrar la CNC. Vamos a cerrar la CNC para respetar la libertad de un joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que quiera. Y siguiendo en la línea educativa e intercultural, dijo:
les digo que en nuestro gobierno fortaleceremos el sistema de educación intercultural bilingüe. Luego de más de 4 horas de campaña y mitin político, Lasso terminó su periplo en Guaranda. Imágenes de Belén Carvajal en Bolívar, informó Darwin Altamirano. El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, mantuvo una agenda privada en Quito. Previamente realizó varios recorridos en la capital y en Riobamba, donde destacó proyectos de vivienda y fondos para el emprendimiento. El candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, durante esta quinta semana de campaña cumplió una amplia agenda. El pasado lunes 30 de enero encabezó una caravana motorizada al sur de la capital, donde aprovechó para reiterar su proyecto emblemático en el ámbito social, denominado Toda una Vida. Que comprende absolutamente todos los aspectos de la vida, desde la primera infancia con el programa Ternura, de los primeros 1000 días. Fue recibido en la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, donde reiteró su compromiso con los emprendedores jóvenes y ofreció crear una línea de créditos por $300 millones. 20.000 créditos de $15.000 cada uno, a 10 o 15 años plazo para escoger, con 2 puntos de interés y 2 años de gracia. Asistió a varias entrevistas en diferentes medios de comunicación. Durante su programa online se refirió a varios temas. Habló de cómo combatirá la corrupción de llegar a la presidencia. El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Hay muchas correcciones que hacer en ese proceso. Claro está, poca experiencia tenemos en el tema de la corrupción. Es por eso que hay que hacerse asesorar. Yo le he pedido al secretario general de Naciones Unidas, el doctor Ban Ki-moon, ahora a Guterres, y voy a pedir de que seamos parte, empecemos a participar más activamente en la Convención Anticorrupción que tiene estructurada Naciones Unidas. También estuvo en Riobamba, donde fue recibido por una multitudinaria concentración en la Plaza Alfaro. Allí expuso su plan de gobierno, mientras que hoy cumplió agenda privada en Quito, informó Adriana Rojas. El candidato presidencial del Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, participó de una caravana motorizada que recorrió las principales calles de la parroquia Pascuales al noroeste de Guayaquil. El postulante reiteró sus propuestas de campaña. ¡El hombre de guerra! ¡El hombre combatiente! Un general alteró la habitualidad de un viernes en el mercado municipal de Pascuales. Son las personas que nos conocen, que saben de nuestra trayectoria, que tienen confianza en personas probadas, con experiencia. Allí mismo fustigó la agresión en contra del candidato a la Asamblea, Enrique Ayala Mora, y exigió información completa sobre una caja de Pandora llamada Odebrecht. En la corrupción no puede haber secretos. El país exige transparencia. Nosotros exigimos transparencia. Basta de alcahueterías. Con él su compañera de fórmula, los candidatos por el Distrito 2 y el líder de Centro Democrático, que habló de la factibilidad de las últimas promesas de campaña. Tú me dices que me vas a triplicar el bono, dime cómo me lo vas a triplicar. Tú me dices que me vas a dar 1 millón de empleos, dime cómo me lo vas a dar. Informó Jorge Escobar. El candidato presidencial por el partido Fuerza Ecuador, Afdalá Bucaram Puley, mantuvo un diálogo con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en Guayaquil. En él, Bucaram dio a conocer algunas de sus propuestas que implementará en caso de llegar a la presidencia. El candidato presidencial por Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram, llegaba temprano hasta las instalaciones de AEL, donde se tenía previsto una entrevista radial. El aspirante a Carondelet dio a conocer algunas de sus propuestas de llegar a la presidencia. Hacer un gran acuerdo público-privado, donde primero des características de cuál va a ser el modelo en el manejo económico para darle seguridad jurídica al sector privado. Tenemos que caminar hacia un modelo de una economía estable. El bono 100-65, un bono de $100 para todos los mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingresos. La entrevista, que duró 1 hora exactamente, tocó varios temas, entre ellos el sector bancario. Vamos a invitar banca extranjera, pero no solo al Banisibank, sino a todos los bancos del extranjero para que vengan al Ecuador y realmente existe una sana competencia donde los créditos sean más baratos. Informó Julio César Saona. A pocos días de las elecciones generales, los candidatos a la Asamblea intensifican sus campañas. Revisemos las actividades de algunos de los aspirantes por la provincia del Guayas.
Álvaro Noboa, líder del partido ecuatoriano Adelante Ecuatoriano, continúa apoyando a sus candidatos para la asamblea. Esta vez visitaron la provincia de Manabí. En un recorrido por la ciudad de Manta, escucharon las necesidades de algunos moradores. Con los candidatos asambleístas, Araceli Bravo, Javier Carranza. Por su parte, César Ron, candidato a la Asamblea por el Distrito 3 de la lista 6 Madera de Guerrero, visitó la cuarta etapa de la Ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. Aquí ofreció legislar y fiscalizar por el bien de los grupos vulnerables. Además, hizo un llamado para cuidar el voto el día de las elecciones. Hay que ser serios, los procesos tienen que ser transparentes. Mientras tanto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acompañó a la candidata a la Asamblea por el Distrito 2, Poli Ugarte, en un recorrido por los sectores La Prosperina, Gallegos Lara y Florida, junto a otros aspirantes de su distrito como Vicente Tallano y Erika Poveda. Ellos promueven impulsar leyes para dinamizar la economía, como eliminar impuestos innecesarios, bajar el costo de la energía eléctrica, subir salarios e incentivar la producción y la inversión para generar empleo. Informó Luxiola Salazar. Además, lluvias causan inundaciones en Guayaquil. En Samanes, el agua ingresó a las viviendas. De regreso para informarles que las fuerzas del orden aseguraron el control en el centro de París después de un ataque perpetrado por un hombre armado con un machete contra agentes de seguridad cerca del Museo del Louvre. Las autoridades francesas reforzaban los controles en el centro de París tras momentos de pánico. Un hombre armado con al menos un machete atacó el viernes a agentes de seguridad, quienes respondieron con disparos que le causaron heridas graves en el vientre al agresor. Escuchamos disparos, no sabíamos lo que pasaba, entonces evacuamos a los empleados y nos fuimos. Un segundo hombre con un comportamiento sospechoso fue detenido. Es visiblemente un ataque terrorista, afirmó el ministro del Interior, mientras la Fiscalía parisina especializada en el área abría una investigación. Corrió y atacó a policías y militares que patrullaban, profiriendo amenazas. Gritó "Dios es grande" en árabe. El incidente ocurrió en la turística galería comercial del Museo del Louvre, donde unas 250 personas fueron confinadas en un lugar seguro para luego ser evacuadas. Francia se encuentra en estado de alerta máxima tras una ola de atentados yihadistas que dejó 238 muertos y centenares de heridos desde el 7 de enero de 2015. Una torrencial lluvia ha inundado gran parte de Guayaquil. La urbe porteña ha soportado una tormenta por varias horas, la misma que ha causado estragos en toda la ciudad. El puerto principal soportó la noche de este viernes uno de los aguaceros más copiosos de los últimos días. La lluvia, que tuvo varias horas de duración, provocó la acumulación de agua e inundación de varios sectores, como en Urdesa, Mapasingue y la vía Daule. Situaciones, mira el pasatiempo, tengo que ir a las 8 y está ahí 2 horas. Atrasó el trabajo. Atrasó el trabajo, maestro. Fue 2 horas, maestro. Por eso, vea. En estos lugares, conductores y transeúntes dijeron haberse visto sorprendidos por el chaparrón de agua que debieron sortear. Hermano, esto es un diluvio. Pedimos a Dios porque ya pare, por lo menos. Abril Aguas Mil dice, todavía falta lo mejor. Queremos que ya calme un poco para que podamos rodar, podamos llegar a nuestras casas, ¿no? Es complicado. Estoy por decirlo, a 5 minutos en la empresa donde yo trabajo, pero estoy dando más de 40 minutos aquí allá metido. En algunos lugares por los que pudimos hacer un recorrido, se pudo constatar la avería en algunos automotores, así como también las dificultades para el tránsito vehicular.
Si no me arriesgo, ¿quién me va a salvar de esto, ¿Quién varón? me saca? ¿Quién me va a sacar de este río aquí que habemos, ñaño? Tanto tiempo esto de aquí y no toma medidas drásticas para esto. Se espera aún que episodios como el de este viernes se repitan en lo que resta de febrero y el mes de marzo, informó Ítalo Ruiz. Gracias por acompañarnos. Ancón es una parroquia del cantón Santa Elena en la provincia del mismo nombre que gracias a la explotación petrolera fue punto estratégico para la economía del país a inicios del siglo XX. Por ello el lugar acogió a visitantes de todo el Ecuador y de varias partes del mundo. Para 1911, el 5 de noviembre exactamente, se perforó el primer pozo de petróleo, a 10 minutos de Anconcito. Entonces eso hizo que se desatara en el país el boom de la era petrolera. Allá en Inglaterra se conformó la Anglo Ecuadorian Oil Fields Limited, que es la empresa que llegó acá a Ancón en diciembre de 1919. Su primer gerente, el inglés George Sargent. Entonces él vio la necesidad de que ya se creara el campamento minero con viviendas. Entonces inicialmente construyeron las viviendas de aquí del barrio Guayaquil, las del barrio Inglés, y el resto se fueron de las edificaciones creando entre los años 20 hasta los años 40. Fue una ciudad satélite, un ejemplo a nivel de todo el país, porque teníamos todos los servicios básicos, en especial lo que nunca antes había. Tenemos luz, agua, escuela, colegio, medicina, la comida, todo eso marca Ancón. Tenemos su hermosa iglesia anglicana, un modelo anglicano de que todavía está intacta, ¿no? Y sus casas, su estructura, ¿no? De todas sus casas, los canchones donde vivían la gente, pues los obreros. Todo el mundo entró como obrero. Aquí viene guayaquileños de la provincia del Oro, más de la sierra, de la parte de la provincia del Chimborazo, de Riobamba. Entonces, de ahí venían bastantísimas personas de la sierra. Y esas personas entraban como obreros también a trabajar. Y en esa época se trabajaba casi las 24 horas. Así finalizamos. Buenas noches.